que ya se conoce, que no sé, es muy probable que se mantenga parecido, no es como que han habido cambios radicales a nivel social que va a arrojar una cuestión distinta, entonces ver si se mantienen ciertas cosas o si arroja algo más que de pronto se me pasó desde entonces. En Pero 2012, ¿no? En la más reciente, ¿verdad? 2014, 2014, sí, sí. sí, en realidad no es tan antiguo, Sí, sí. pero no sé, digamos, es como la inquietud que le meten a uno de que lo que haga tiene que ser actual, entonces piense que ojalá meter noticias nuevas. Entonces me lo estoy planteando por ahí. Porque, o sea, en base a esto, ¿qué tanto distorsiona el trabajo ya hecho? Ok, acá menciono que ok, luego estaba viendo como que tal vez no describí tanto cuál es el propósito del análisis crítico del discurso y cuál es el proceso como tal. Fue como muy simple en realidad de esta trabajar de centrarse como para ver cómo lo tengo acá. Sí, ir hilando líneas discursivas, subtemas sobre, bueno, cuestiones que pasan con las juventudes y agrupar los fragmentos discursivos y, a partir de esto en categorías de análisis y dimensiones. Creo, eso es como de la lógica simple, pero creo que sí sería como rico nutrir un poco más al respecto. De hecho estaba leyendo un tema que me da como una luz, un texto que me da cierta luz de eso, yo voy a como aprovecharlo. Eso es como trabajo pendiente. Luego, acá para ir como metiéndose un poco más en plano de resultados y demás, planteo como una categoría de análisis que es, acá estaba como discursos imaginarios sobre juventudes, como estaba hablando de esto hace rato, no sé, creo que sería bueno como replantear a nivel de narrativa sobre juventudes, por decir algo así, algo más puntual, porque de discursos es una cosa, imaginarios otras, tienen que ver unos con otros, pero se me puede ir por ahí la cuestión. Y luego vienen como las dimensiones que pongo como una dimensión institucional, entonces acá dentro de esta categoría sería como lo juvenil y el lugar del institucional, la relación que se da entre ambos. Luego el sociocultural, que entendió sobre todo como las juventudes cuando se conciben como un problema social. Luego la cuestión de actores sociales, que tiene más que ver con la participación de las juventudes como actores sociales y políticos. Y económica, entendiendo las juventudes en cuanto a sus formas de consumo y producción, o sea, el lugar legado para esto. Otra cosa, ya... ok, luego aquí lo que en la parte más de resultados había escrito originalmente un apartado sobre cómo es que hacen los medios de comunicaciones específicos, Cere Hoy, La Nación y el Financiero, para argumentar, bueno, cuántas notas tienen de cada uno y todo esto, descripciones básicas donde aparecen, cuáles son sus posturas al respecto y cómo hacen para argumentarlos. Y luego una descripción general sobre las notas, como partiendo de esto, qué dicen, por qué lo dicen, desde dónde lo dicen, sus tonos, intensidades para decirlo, en qué momentos sale la noticia y quiénes son los receptores de estas noticias. Estas dos partes estaba pensando que, o sea, planteada en este texto, se me hace muy largo, muy cansado de leerlo y, o sea, siendo como material secundario, por decirlo así, sobre el propósito del trabajo como tal. Entonces lo que estaba pensando es como en otras formas de presentarlo, tal vez, no sé, para esto mismo, para no darle como tanto peso a esto, sino ver más a los resultados. Ajá, sí. Sí, ver como que esto sí es importante que se haga de esta forma y todo esto, pero no sé, plantearlo como una tabla, algo que sea más agradable incluso visualmente. Porque se supone que esas preguntas van para cada periódico. No, estas preguntas son sobre las notas en general. Ah, bueno. Sobre los medios de comunicación, es que sí, son como bien un poco enredado. También lo que sí noté es como que no queda claro de por qué especifico todo esto.
y lo siento así. Es una parte que uno, en cuanto investiga sobre, bueno, hace análisis crítico del discurso, uno se plantea como tal para comprender de por qué se dan las noticias, ¿verdad? Cómo se producen y a qué atienden. Entonces, creo que fue como por aprovechar ese trabajo que tuve que hacer yo, plantearlo acá. Entonces, estoy con eso. Luego, ya viene otra parte que es la cuestión más de los resultados ya en sí, que son los discursos que, bueno, imaginarios presentes en las notas. Entonces acá hilo como varios. Entonces, qué sé yo, planteo la juventud como única, tiene como forma de enunciado. Juventud como única y homogénea, como un dato etario en relación además a una fase del ciclo vital psicobiológico en transición hacia lo adulto, que la vuelve vulnerable. Entonces, por ejemplo, en lo que hago es como ver qué es, describir un poco qué se dice en las noticias, y a qué lógicas responden. O sea, si, por ejemplo, si en las notas en general se dice que las juventudes son un problema porque son frágiles emocionalmente, entonces como destacar esto, sí, ver que es una forma adultocéntrica de pensar, por decirlo. Bueno, aquí está más como al plano de qué lógicas en sí, luego sí explico más por qué son adultos. Es una adaptación biológica del cerebro y por eso llegan a ser tristes. Exacto, acá digamos juego un poco metiendo fragmentos discursivos de las notas que reflejan, o sea, muy claramente como esto. Por ejemplo, acá que pongo la salud mental va más allá de no tener un trastorno, tiene que ver con una buena autoestima, con una adecuada construcción de relaciones interpersonales y la capacidad de enfrentarse a situaciones difíciles. Entonces, acá, digamos, deconstruye un poco este discurso, entonces, qué sé yo, mencionando que se combinan datos supuestamente objetivos, que tienen un pie en la realidad, sí, pero también se meten otros que son de carácter más prejuicioso, y siempre partiendo de la generalización de que todas las juventudes son así. Bueno, el demás, ahí se explica un poco. Ok, otra categoría que viene acá, otro enunciado, digamos, es juventud como problema social que debe resolverse, cuyo peso recae en el mundo adulto e institucionalizado. Igual viene como la misma lógica explicativa. Luego viene juventud con determinadas actitudes hacia la vida, una juventud alegre, despreocupada, consumidora de ciertos espacios. Igual lo que viene en las noticias. Juventud como parte de un sistema de consumo y producción, es reconocida en tanto su apego al mismo. Y por último, juventud preocupada, portadora inherente del cambio como renovación de lo político, que lucha contra una juventud naturalmente apática, social y políticamente. Entonces, bueno, mantiene como esta línea argumentativa. Aquí lo que me estaba planteando es si es posible sintetizar aún más los resultados, porque, o sea, para hacer 5 lógicas, digamos, reunidas, conglomeradas, es un cañazo de páginas, como voces sobre eso, o sea, y creo que sí fue como muy minucioso describiendo cada detalle. Bueno, y si lo pienso como a nivel de ponencia, o sea, no voy a durar 3 horas exponiendo esto. Creo que no es un espacio que me den para hacerlo. Aunque, bueno, en el texto puede ir hilando un poco, centrándose en ciertas cosas, pero igual tengo que saber qué voy a hacer de cada una. Luego, viene como una parte más de discusión, sobre todo centrado en la teoría. Entonces, por ejemplo, que aquí explica un poco que en las notas se encontraron discursos sobre juventudes que eran el imaginario adultocéntrico, que constituye a las juventudes como una sola y homogénea. Entonces aquí contrasta un poco con la teoría. Acá uso sobre todo 3 textos de Claudio Duarte. Creo que también podría nutrir un poco con otros autores. Aquí sí, no es que solo trabaje con eso, no, sí mezclo como a otros maestros por ahí. Pero igual se podría nutrir incluso con lo que he leído últimamente.
Entonces, sí, aquí lo que hace es una discusión que plantea esto, cómo se dan las noticias, y lo contrasta teóricamente, o sea, para develar que hay cierta concordancia que me permite argumentar que sí, que esta es una lógica adultocéntrica por esto y esto. Y bueno, también lo que sí noté al final es que plantea una conclusión, pero es demasiado escueta. Supongo que es porque en ese momento la hice como ya tenía que entregar trabajo mañana, entonces de ahí, haga hoy, termine esto y que preséntenlo. Un cierre forzado. Exacto. Entonces, porque si hubiera tenido una semana más, claro, me pulo. Sobre todo porque sí estaba muy entregado a su trabajo en ese entonces. Y aquí pongo como que me falta más aterrizar esa conclusión, darle más contenido, y luego que se pierde un poco como el hilo de los medios de comunicación. O sea, me quedo como en las lógicas, pero tal vez se desdibuja un poco que venía en este contexto. Entonces es como retomarlo. Igual qué aportes se podrían dar más en plano psicológico para entenderlo. Y luego esta otra parte al final viene como recomendaciones, limitaciones, que aquí sí es muy forzado como los planteo, pero ok, puedo agarrar esto y darle como, no sé, aterrizarlo como más en otros proyectos puntuales que sí se pueden hacer. Es que aquí viene como, no sé, sería un bonito, no viene planteado así, pero ver cómo se materializa esto en las personas, por decir algo. O sea, tal vez verlo un poco más amplio, no solo como esto. Tal vez, como... A ver, yo sé que el público no van a ser psicólogos. Sí, sí. Afortunadamente. Pero para interlocutar con el público nuestro, quizá haya que comenzar por lo inverso, sino como ubicar las consecuencias psicológicas del adultocentrismo. Que sería como traducir los argumentos de Claudio a la preocupación en torno al bienestar y la construcción de la subjetividad, como en esa línea, tal cual, digamos, es una definición tal vez un poco atropellada de lo que haría la psicología, pero sería como un punto de partida entre otros para decir qué de la psicología estoy tomando yo, ¿verdad? Yo creo que la propuesta es más que necesaria y urgente por varias razones. Una, porque a mi juicio el adultocentrismo debe ser entendido como una forma de autoritarismo, y eso no está trabajado en el trabajo, no está presentado, no está sugerido directamente, pero convendría plantearlo. Y bueno, buscar autores que revisan el tema de autoritarismo como un fenómeno un poco más amplio y como un fenómeno que ocupa inclusive a la psicología política y a la psicología social. De hecho, me lo estaba planteando más en términos de ideología. Claro, pero yo no sé si el adultocentrismo es en el sentido clásico, es una ideología. Para mí es un componente de la cosa autoritaria, pero puede que tenga carta de identidad propia y yo no me esté dando cuenta, digamos. Porque me parece que el adultocentrismo también, hay que aclararlo, vamos a plantear dos personas que escuchan sobre adultocentrismo, dos públicos posibles. Un público que escucha adultocentrismo y cree que es la denuncia de los jóvenes ante las dinámicas autoritarias, y que piensa que los jóvenes critican la posición de poder de los adultos y nada más. Y la otra posición que más bien da cuenta de que el adultocentrismo es en realidad un fenómeno muy complejo, que atiende o que concierne a lo ideológico, pero que a la vez se ha servido de una serie de mecanismos de carácter psicológico y político para naturalizarse. Si tuviéramos que orientar el debate, yo creo que la segunda línea puede ser mucho más provocadora, porque apunta hacia los efectos, apunta hacia el daño concreto que ha hecho y sigue haciendo. Y tampoco, aclaremos, quienes investigamos sobre adultocentrismo, sí, hemos sufrido adultocentrismo y lo seguiremos sufriendo, claro. Está muy claro. Y lo hemos sufrido no solo de los adultos, sino también de los jóvenes mismos. Pero tiene que ver más que con ese ajuste de cuentas, si yo quisiera, con el tema. Pero está, sí, visto de esa forma, está como al lado de los jóvenes, como una actitud reaccionaria ante el adultocentrismo. Sí, de hecho, aquí lo escribía como rebeldía.
Que es una forma de verlo. Es una forma de verlo, abordarlo. Ajá. Y yo estaba pensando